La teoría de la paz democrática es una teoría que postula que las democracias son renuentes en participar en un conflicto armado con otras democracias identificadas. En contraste con las teorías que explican el compromiso bélico, es una teoría de la paz que describe motivos que disuaden a la violencia patrocinada por el Estado. La teoría evolucionó a partir de los escritos del filósofo alemán Immanuel Kant y la adopción de la doctrina Monroe de 1832 por parte de Estados Unidos. Immanuel Kant fue uno de los filósofos que más influencia logró tener en la historia de la filosofía occidental. Sus grandes contribuciones a la metafísica, epistemología, la ética y la estética han tenido un profundo impacto en el área de la filosofía. La democracia para Kant. De las tres formas de Estado, la democracia es, en el sentido propio de la palabra, necesariamente un despotismo porque funda un poder ejecutivo, donde todos deciden sobre y en todo caso también contra uno, quien, por tanto, no da su consentimiento, con lo que todos, sin ser todos, deciden. Se consideran varios factores que motivan la paz entre los estados democráticos. Los líderes democráticos se ven obligados a aceptar la culpabilidad de las pérdidas de guerra a un público votante. Los estadistas que rinden cuentas públicamente tienden a establecer instituciones diplomáticas para resolver las tensiones internacionales. Las democracias no están inclinadas a considerar a los países con política adyacente y doctrina gobernante. Las democracias tienden a poseer mayor riqueza pública que otros estados y bueno, esto por lo tanto evitan la guerra para perseverar la infraestructura y los recursos. La evidencia más fuerte que apoya esta teoría es que no hubo guerras entre democracias durante el siglo XX. Al comenzar este siglo, la guerra hispanoamericana recientemente terminaba, y Estados Unidos derrota a la monarquía española en una lucha por el control de la colonia de España en Cuba. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se alió con los imperios democráticos europeos para derrotar a los imperios autoritarios y fascistas de Alemania, Austria-Hungría y Turquía, y sus aliados. Esto condujo a la Segunda Guerra Mundial y finalmente a la Guerra Fría de la década de 1970, durante la cual Estados Unidos lideró una coalición de naciones democráticas para resistir la expansión del comunismo soviético autoritario. La democracia se presenta como una casi perfecta condición suficiente para la paz. Esto lo dice Gleditsch en 1995. Los más entusiastas presentan el hallazgo como lo más cercano a una ley empírica que tenemos en relaciones internacionales. Esto lo dice Levy en 1988. Insisten en el consenso que ha generado. Es el argumento sobre el que todos los analistas están de acuerdo. Esto lo dice Rothstein en 1991. Y hacen alarde de sus raíces kantianas. Esto lo dice Doyle en 1983 y 1997. Hay numerosas versiones y formulaciones en la tesis de la paz democrática, pero las variantes fundamentales son dos: Ellman en 1997 y Chan en 1997. Esta versión de la tesis de la paz democrática tiene una larga tradición en el pensamiento histórico filosófico liberal. Paine, Rousseau, Kant, Wilson, Angeli y Schumpeter son los autores. Hablando específicamente de la relación que hay entre la teoría de la paz democrática y las relaciones internacionales, es que la paz democrática es una de las proporciones fundamentales de las relaciones internacionales, pues existe una relación bastante íntima ya que es parte influyente de la época de la misma, y es que se ha convertido en uno de los principales programas de investigación en relaciones internacionales y de amplio interés por la doble dimensión científica y política. Los críticos, al no demostrar causa y efecto en la definición democracia y guerra, pueden manipularse para demostrar una tendencia inexistente. Otra de las críticas ha sido la evolución del poder, que al tener más
niveles de vida, menos pobreza, pleno empleo, más tiempo libre y expansión del consumismo, los países modernizados simplemente no sentían la necesidad de dominarse unos a otros. Dicho así, surgieron un efecto llamado paz democracia liberal. Se debe a realidad de factores realistas que incluyen alianzas militares, económicas, entre otros gobiernos democráticos.